2:03 el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats, Al cual le doy la bienvenida y es un gusto verle, licenciado. ¿Cómo está? Muchas gracias, Humberto. Yo quisiera utilizar mi tiempo en este comentario que tanto me agrada realizar para orientar a la ciudadanía sobre las reformas que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. Hoy la candidata electa, Claudia Sheinbaum, pues habla de una encuesta y en donde dice que la mayoría de la población se pronuncia porque el método para elegir jueces y magistrados y ministros sea el voto. Este es un viejísimo tema, Humberto. Yo creo que desde que empezó los grandes pensadores a filosofar sobre las formas de gobierno, hubo dos disciplinas muy importantes, lo que es la política y lo que es el derecho. La política, podríamos decir que hay dos tipos, lo que es la política para conquistar el poder, para ejercer el poder, y las políticas en plural, que es cómo ejercer el poder. Las dos requieren de técnicas diferentes. No es lo mismo involucrarse en una campaña, formar partidos políticos, que posteriormente, ya en el cargo público, cumplir lo prometido. Y la otra disciplina, que es el derecho, regula el poder. Tanto política como derecho tienen como sujeto próximo, utilizando la terminología de Aristóteles de la definición, el poder. La política gira en torno al poder y el derecho regula. ¿Por qué? Porque es peligroso. Te puede desbordar, puedes hacer mal uso del poder y no servir a la comunidad que te eligió. El derecho, hay una normatividad para acceder, una normatividad que regula la relación entre particulares, que es derecho privado, y hay el derecho constitucional, que tiene principalmente en la Carta Magna dos capítulos: derechos humanos y división de poderes. Eso es lo básico de una constitución. Pero desde el siglo pasado comenzó a decirse, bueno, y si hay confusión, si hay que interpretar la Constitución, ¿quién se debe encargar de revisarla, de estudiarla y de decidir los posibles conflictos por la división de poderes? O sea, puede surgir un conflicto entre poder legislativo, poder ejecutivo, principalmente, o entre estados de una federación con el gobierno central. Y corrieron dos pensamientos paralelos. Por una parte, un filósofo del derecho, Carl Schmitt, que prácticamente es el que diseñó la Constitución de la República de Weimar, y otro que para mí es uno de los más grandes juristas del siglo XX, Hans Kelsen, que diseñó la Constitución de la República de Austria. La primera fue en 1919 y la segunda en 1920. ¿Por qué me refiero a esto? Y voy a intentar explicarlo, a ver si lo logro en forma muy sencilla. Carl Schmitt decía que si había conflicto, había que depositar en el Ejecutivo todo el poder y que él aclarara. Esto hace que en la Constitución se incorpore el artículo 48, que concede estas facultades al canciller cuando hay un momento de emergencia. En el 33, Hindenburg, que era el presidente, designa a Adolfo Hitler, y ahí comienza la concentración de poder. Hans Kelsen, en la Constitución de Austria, es el primero que crea el Tribunal Constitucional. Y durante todo el siglo pasado, todas las naciones empezaron a optar por el Tribunal Constitucional. O sea, el Poder Judicial, que ya en Estados Unidos se le había dado esta función de revisar la Constitución y decir, en caso de conflicto, quién tiene la razón, creo que ya es el mecanismo que ha funcionado. México este camino lo eligió prácticamente desde el siglo XIX con el juicio de amparo, pero principalmente ya en la última etapa en el gobierno de Zedillo, cuando se crearon la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para resolver el problema de las minorías que puedan acudir a una instancia y en el caso de las controversias decidir cuestiones de competencia. Entonces yo creo que ese mecanismo funciona bien.
Para mí la reforma que está presentando el presidente Obrador busca debilitar al Poder Legislativo suprimiendo los diputados y senadores de representación proporcional y al Poder Judicial restándole facultades. Ya se publicó una reforma al juicio de amparo, pero sobre todo con la posibilidad de manipular. Este esquema no funciona. Se ha probado. Y principalmente, inclusive yo vi entrevistas del único país que lo tiene, que es Bolivia, en donde se han quejado de los resultados. Entonces, es muy difícil hoy en día diseñar un buen gobierno, porque los diseños fallan cuando los hombres fallan y están en los cargos. Se discute mucho que el régimen parlamentario es mejor que el régimen presidencial, se discute mucho cuál debe ser el equilibrio, bueno, monarquías parlamentarias, y sobre todo está surgiendo un riesgo y un peligro muy fuerte, que es el populismo, que es lo que ha acontecido en Cuba, es lo que ha acontecido en Venezuela, es lo que ha acontecido en Nicaragua, en Rusia con Putin, Hungría tiene problemas con Víctor Orbán, Erdogan en Turquía. Entonces... pero también está causando problemas en la ultraderecha, por ejemplo, en Francia, en Argentina. En Francia está el asunto de María Le Pen, que está tomando mucha fuerza. George Meloni, de las hermanas de Italia, que también está allá en el poder. A mí no me agrada mucho esta clasificación de izquierda y derecha. Yo no distingo cuando llega un presidente y abusa del poder. Principalmente el problema son los derechos humanos. Y yo creo que desde que asumen el poder se debe de quitar el partido o la tendencia, ¿no? Así es, así es. Mira, Javier Milei, por ejemplo, yo no comparto mucho de su estilo, pero está haciendo un gran esfuerzo en lo económico por enderezar muchísimos años del populismo que han llevado a la crisis de un partido que era muy exitoso. Desde el 55 con Perón, Argentina ha ido en decadencia en su economía, cuando fue uno de los países con mayor nivel de vida y con mayor Producto Interno Bruto. Entonces, no hay esquemas ideales. Mira, por ejemplo, el caso de Chile. Chile, este hombre muy joven, Gabriel Boric, que prácticamente surgió en el movimiento estudiantil, está gobernando con mucha madurez. No hay un gobierno que te garantice un buen equilibrio. Yo sí creo que es mejor el régimen parlamentario que el régimen presidencial. En México imitamos a Estados Unidos, inclusive hasta por las dos cámaras, porque en Estados Unidos el Senado ve política exterior, que sí justifica una cámara. Yo sostengo que en México deberíamos incursionar. Ya se hizo en una ocasión, tuvimos una sola cámara cuando la Constitución del 57. Y después con el gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada regresamos al sistema bicameral. Pero en síntesis yo sí invitaría a analizar, porque no es conveniente fortalecer un poder ejecutivo que nos pueda llevar a un desbordamiento y a un abuso del poder. Lo que usted dice es que haya un solo partido con mayoría de diputados que gobierne. Por eso es el temor a que quiten a los diputados plurinominales, que en su momento se dejó abierto para que hubiera un equilibrio de fuerzas en el Congreso. Inclusive aquí también es responsabilidad de los partidos, porque la representación proporcional, los diputados de representación buscaban que fueran parlamentarios profesionales. O sea, eran los que no estaban muchas veces con los atributos para ganar el voto en una campaña, y entonces entraban en una lista. Y esto que también comenzó en Italia, posteriormente en Alemania, para buscar el equilibrio de que las minorías estén representadas. O sea, suprimir la representación proporcional, se corre mayor riesgo de que un partido mayoritario se sobrerepresente. Y si es el que coincide con el Ejecutivo, como es el caso, entonces no tenemos una auténtica división de poderes. Pues ahí está la disyuntiva, ¿no? El llegar a un punto de acuerdo en algo tan importante para nuestro país, aunque yo lo entiendo también de esta otra manera. El quitar a tanto diputado plurinominal es también quitar un poco de gastos y de peso al erario, ¿no? Mira, el presidente López Obrador ha manejado el tema de la austeridad. Yo, por ejemplo, sostengo que se podría extinguir el Senado y reducir la Cámara de Diputados. 500 diputados es un mercado. Realmente, inclusive, atraer la atención de todos los diputados es difícil. Yo creo
que una Cámara de Diputados de 300 diputados, 100 de representación proporcional y 200 de mayoría, sería un buen número y sería un ámbito adecuado para el debate, como por ejemplo la Comisión Permanente. En la Comisión Permanente se delibera muy bien, son 39 legisladores, es una asamblea bastante adecuada para confrontar ideas. Si es difícil que 5 cabezas se pongan de acuerdo, 500... es una locura, ¿no? Inclusive atraer la atención, y por otra parte aquí también tenemos que ver, porque la Cámara es la caja de resonancia de la problemática nacional. Debe estar ahí gente con la preparación, pero también representativa, porque es el mosaico de todo el país. Por eso inclusive se busca sector campesino, sector obrero, que fue la estructura del viejo PRI. Yo creo que tenemos que vincular esas dos cosas, pero dejárselo al criterio del ciudadano, que elija la gente idónea y que asuma la responsabilidad, porque un representante que decida cobrar y no hacer nada, pues desafortunadamente es algo que se da muy frecuentemente. Licenciado Juan José Rodríguez Prats, un gusto platicar con usted. Y aquí lo esperamos la próxima semana. Pues muchas gracias, Humberto. Quise dedicar estas reflexiones porque creo que los temas son de enorme importancia, y sobre todo que vamos a tener nada más el mes de septiembre para que ahí se tome la decisión. Yo creo que es un tema que requiere una mayor deliberación. El licenciado Juan José Rodríguez Prats, aquí en Noticias en Flash. Vamos a ir a la pausa. Regresamos porque todavía tenemos temas muy interesantes, como lo que dice hoy Humberto Los Santos Bertruy en Telereportaje. La intensa oleada de calor y la sequía prolongada